to English Star. How is everyone? I am ready to begin. And now I need to tell you that this is the last irregular verb that we are going to see. Hola Spanish, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star y espero que estén todos bien. Y les decía de que este es el último verbo irregular que vamos a ver. El verbo wrote. Así que ya una vez terminado este video, evidentemente vamos a hacer el otro video que sigue, que es del quiz, ¿no? Que siempre hacemos un quiz. En general ya conocemos todos los verbos que hemos repasado y tenemos bastante material como para poder armar cosas o decir cosas que ya no tenemos excusa para decir que no me sé los verbos o que no entiendo. En general, los verbos irregulares son como los más difíciles debido a sus cambios, ¿no? En su manera de escribirse y en su manera de pronunciarse. Por lo tanto, el resto ya es muchísimo más fácil. Y entonces vamos a repasar este verbo. El verbo wrote viene del verbo write, que significa escribir. Está en su pasado, pretérito perfecto y pretérito imperfecto. Como por ejemplo escribí, primera persona, ¿cierto? Singular. Pretérito perfecto, yo escribí. Y así sucesivamente con los pronombres personales. Tú escribiste. Él, ella escribió. Aquí no, evidentemente no va a correr el verbo it, que significa eso o aquello, porque evidentemente no puede ser una cosa o algo o aquello lo que vaya a escribir algo. Es netamente concerniente a un ser humano. Y continuamos entonces con la primera persona plural. Nosotros escribimos o nosotras escribimos. Ustedes escribieron y ellos y ellas escribieron. Y ahora el pretérito imperfecto. Yo escribía. Tú escribías. Él, ella escribía. Nosotros o nosotras escribíamos. Ustedes escribían. Ellos o ellas escribían. Como verán, tenemos la lista, ¿cierto?, completa de este verbo en español. Ahora, fíjense en inglés lo fácil que es. I wrote, y cuando digo I wrote, estoy diciendo yo escribí, yo escribía. Por lo tanto, tengo muchas traducciones largas en español y sin embargo en inglés es muy corto y fácil. I wrote, you wrote, he wrote, she wrote, we wrote, they wrote. ¿Se fijan que fácil es en inglés? Simplemente uno tiene que acostumbrarse a decir lo justo y preciso en inglés, sin tanto anexo, ¿no? Palabras anexas que a veces alargan una información que debería ser rápida y eficiente. Pero, evidentemente, que
hacia adelante en lo que se refiere a una enseñanza y aprendizaje más preciso del idioma, es que debemos recurrir a las palabras anexas, ¿no? Como por ejemplo los verbos auxiliares, el be, el do, el have, como también los verbos auxiliares de modo, como el can, el must, el maybe, el could, el should, y otros, como también, por ejemplo, los adverbios de tiempo, de frecuencia, eh, como también los sustantivos, ¿cierto? Que son casi todas las cosas, eh, los adjetivos, los adverbios, preposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente que toda esta información o uso de estas palabras en una oración van a ser vistas por nosotros. Así que ahora que ya cumplimos con la última parte de los verbos irregulares, hice unos ejemplos. Por ejemplo, he wrote in Latin. Evidentemente que es muy fácil esa traducción, ¿verdad? En vez de Latin puede ser cualquier otro idioma. He wrote in English. He wrote in Spanish. He wrote in German. He wrote in Chinese. Um, etcétera, etcétera. O el otro ejemplo, she wrote him a letter. She wrote him a letter. Es evidente que son oraciones muy simples, fáciles de entender y por supuesto que ahí está el verbo en su posición de pasado simple. Puede ser perfecto o imperfecto. Y continuando con los ejemplos, acá tengo 3 más y que dicen lo siguiente. The teacher wrote the answers on the board. ¿Se han fijado que a veces los que estudian o cuando estudiamos, cuando éramos jóvenes, eh, teníamos un examen o una prueba, una evaluación y sin embargo y para agilizar la tarea o el proceso de evaluación para colocar la nota en el libro, la profesora escribía o el profesor escribía la respuesta en la pizarra. Pues esto tiene que ver mucho con eso. The teacher wrote the answers on the board. El segundo ejemplo es el siguiente. The children, fíjense que me he fijado en este detalle, ¿no? Me he fijado en este detalle que las personas que van a estudiar inglés en ciertos lugares donde no tienen instrucción, sino que tal vez en la forma personal, independiente, individual, lo estudian y no captan aquellas cosas que son muy nativas de inglés, ¿no? Porque cualquier persona diría que se debe decir children, ¿cierto? Y sin embargo se dice children. La forma nativa de decir esta palabra, este sustantivo, es children, como si fuera una U, children. Es como se ha dicho desde el pasado hasta el día de hoy. Yo he seguido escuchando, en general, esta palabra no cambia y la mantienen así, tal vez porque los hace sentir como algo propio de ellos, ¿no? Como la palabra aquí en Chile tal vez puede ser la palabra cachai. La palabra cachai es una palabra que quiere decir algo así como entendiste, comprendiste, eh, me cachai, me entendiste, una cosa así, ¿no? Y acá en inglés es la palabra children, children, niños y niñas en general, ¿no? Quiere decir, se refiere a niños y niñas en general. Entonces, the children wrote stories. The children wrote stories. Stories.
about their holidays, about their holidays. Fíjense que más o menos el camino para uno ir ya teniendo tema, una vez que uno aprende un idioma, tiene que empezar a practicarlo. Y para ello tiene que hablar, porque si no habla, obviamente nadie le va a preguntar. Una de las cosas más interesantes que ocurre allá en el extranjero, por lo menos, porque yo ya viví muchos años en Escocia y evidentemente muchos se fueron a Estados Unidos, a América que le dicen, ¿no? Y evidentemente ellos tienen una característica muy especial, es que si nadie le habla, ellos no hablan jamás. Entonces uno tiene que hablarles. Eh, Fíjense que uno de los personajes más entretenidos para ellos son los italianos, porque el italiano no para nunca de hablar y habla y habla y habla, y al final le sacan muchas sonrisas a esa personalidad un poco seria, ¿no? Del europeo nórdico. Pero, pero para eso hay que hablar, pues, hay que decir cosas y cosas interesantes y divertidas. Um, ok, entonces esta oración dice: The children wrote stories. Los niños escribieron historias about their holidays, sobre sus vacaciones. Y fíjense que ahí uno puede hacer algo, ¿no? Uno puede practicar hablando sobre un viaje o alguna aventura que uno haya tenido en el pasado, una vivencia, una experiencia, un viaje o simplemente algo que quiere uno expresar. Y para eso, evidentemente, se trata esto, ¿no? Y la última oración, antes que se me acabe el tiempo, a ver, tengo los lentes, estamos en 12, dice: He wrote scripts for stage, screen and radio. Radio. Fíjense que él escribió guiones, ¿no? Script, ustedes saben que scripts son guiones, que son como lo que uno el diálogo que va a tener el actor o la actriz está escrita por una en este caso el escritor, ¿no? El escritor, el que le da vida a los personajes. Y en este caso él escribió guiones para teatro, cine y radio. Fíjense que qué buen guionista es este caballero, ¿no? Y bueno, y entonces uno dice: okay, he wrote scripts for stage, screen and radio. Y aquí vamos a tratar de ser una especie de scripts. Nosotros nos vamos a convertir en scripts para que podamos desarrollar alguna idea, alguna palabras o frases o oraciones que queramos decir, pero que sean interesantes, que sean de todo tipo de vivencias o experiencias o ideas. Pues fíjense que muchas ideas nacen de, de ediciones como por ejemplo Percy Jackson. ¿Ustedes han visto Percy Jackson? Eh, son unas historietas muy interesantes que uno se va dando cuenta de que eh, se pueden lograr y pueden interesar a alguien. En este caso, Percy Jackson es muy interesante para los niños. Son historias así tipo de superhéroes, ¿no? Con ciertos poderes, pero también ciertas debilidades en general. Entonces uno dice: ok, yo puedo ser, por ejemplo, si yo puedo decir que yo soy un extraterrestre, ya es como que un tema de conversación, ¿no? Mira, esta persona dice que es un extraterrestre, seguramente estará loco, ¿no? Pero es un tema, ¿se fijan? Entonces las palabras a veces tienen mucha importancia cuando uno las sabe utilizar, especialmente cuando es en un idioma que uno está aprendiendo. Ok, muchas gracias por ver los videos. Eh, Muchas gracias a los suscritos, ¿ya? Suscríbanse los que aún no lo han hecho, les puede servir. Eh, y ya vamos a comenzar primero el quiz que vamos a hacer de estos verbos que vimos y después finalmente vamos a empezar con otras materias. Thank you very much and bye bye.